En este video estaremos introduciendo lo que son las implicaciones del proyecto de aula para el programa de tecnología en operación de plantas y procesos industriales. Mi nombre es Emanuel San Juan Muñoz, soy el coordinador o encargado de la logística de todo lo que corresponde a proyectos de aula para los programas mencionados, para el programa mencionado de tecnología en operación de plantas y procesos industriales en este semestre 2021-2. Así que veremos una pequeña introducción a los aspectos generales a lo que corresponde el proyecto de aula para los estudiantes, que incluye a los docentes líderes por cada semestre, y por lo tanto también aquellos productos o el objetivo final que persigue en cada caso. Bien. Nuestro contenido tendrá que ver con mencionar lo que es la ruta de trabajo que deben seguir los estudiantes, hablar un poco de la plantilla del informe de caso de estudio, si ese es para la mayoría de estudiantes deberán seguirlo, y la guía de elaboración del informe, básicamente. En este instante tenemos para el programa de operación de planta 2 currículos académicos activos. Muchos estudiantes desconocen de pronto de esta dualidad que tiene que ver realmente con una actualización de la malla curricular que va en curso y que en este instante va actualizada por quinto semestre, quedando un solo semestre por actualizar, y una vez pasemos al siguiente semestre, en 2021-1, la malla actual, la que están cursando de primero hasta quinto, llegará hasta sexto, se actualizará, y por tanto la malla antigua que estaba solo en sexto pues tenderá a desaparecer por la situación de nuestra actualización académica. Bien, entonces esto no tiene que contemplar, lo de la actualización académica no influye en nada a estudiantes de primero a quinto, sino a los estudiantes que están en sexto, que tienen hoy, en este semestre, todavía están con la malla antigua. Como dije, para el siguiente semestre ya la malla estará actualizada por completo y viviremos una nueva etapa a partir de ahí. Bien, la ruta de trabajo de los estudiantes, que es lo que les interesa de pronto a los chicos. En este 2021-2 se deben desarrollar los proyectos de aula a partir, o más bien catapultados por docentes específicos de los programas del programa de operación de planta. Bien, estos proyectos, estos estudiantes, estos docentes ya fueron escogidos. Más adelante presentaremos la plantilla, o la tabla más bien, de los docentes que estarán frente a esta actividad. Y lo primero que nos debemos consultar, o debemos hacernos la pregunta nuevamente, en qué consiste el proyecto de aula. Entonces, para nuestro programa de tecnología de operación de planta, se debe analizar, se debe plasmar, o qué se debe hacer. En este caso también se debe plasmar un análisis de un caso de estudio que va a ser sugerido, o sea que se les va a entregar, el cual debe implementarse desde segundo semestre hasta sexto semestre. O sea que los casos de estudio, revisión de casos de estudios, será desde segundo semestre hasta sexto semestre. Y los grupos deben construir a partir de ese análisis un informe del caso de estudio. Solo los estudiantes de primer semestre trabajarán no con análisis de casos de estudio como tal, sino como un rastreo conceptual a partir posiblemente de un caso de estudio o de algún concepto o tema específico que el docente que esté a cargo le
sugiera, o ustedes mismos sugieran, también puede ser, los mismos estudiantes. La ruta de trabajo, entonces, en esta ruta de trabajo nos preguntamos quién es nuestro colectivo docente. Cada estudiante se preguntará quién es mi docente guía principal o específico. Y aquí está la tabla conceptualizada desde primero hasta sexto. Para el primer semestre aparece el docente o el profesor Juan Carlos González con la asignatura de medición de variables. Quiere decir que a partir de ahí con él deben entenderse al respecto de este tema. Él viene siendo el líder específico y la modalidad con la que se va a trabajar es contextualización o rastreo conceptual. Como apoyo metodológico, en caso que lo necesiten, y seguramente que sí, podrá estar el profesor Isaías Molina Jácome a lo largo de todos los semestres. Bien, a lo largo de todos los semestres. Deberán intentar que con su profesor líder hacer el puente hacia el profesor Isaías para que les haga el apoyo metodológico. Y en referencia al apoyo específico, pues es el profesor Juan Carlos González. U otros docentes de otras asignaturas que usted pueda consultar a partir de lo que necesita. Se supone que si van a hacer una conceptualización o rastreo conceptual en este primer semestre, es suficiente con el direccionamiento que haga el profesor Juan Carlos. Bien. En segundo semestre estará el profesor Jorge Raúl Puello con su asignatura de Química Orgánica y Laboratorio. Él viene siendo el líder específico y, como ya lo había mencionado con anterioridad, en este caso o a partir de este semestre se empiezan ya los casos de estudio y análisis de estos mismos para provocar o para producir el informe de este análisis. En tercer semestre aparece el profesor Miguel Ángel Cuesta con su asignatura de balance de materia. Y también tendrá otro caso de estudio diferente, no son los mismos casos de estudio para cada semestre. En el cuarto semestre aparece el profesor Alfredo Pájaro Garzón con su asignatura de termodinámica. En quinto semestre, en mi caso, yo mismo los voy a apoyar con mi asignatura de mecánica de fluidos. Y en el caso del sexto semestre nos apoya el profesor John Moyano Castro con la asignatura Control de Operación de Separación Difusional. Lo que deben entender es que este conjunto de asignaturas las direccionan docentes adscritos a nuestro programa y donde normalmente van a asistir o van a estar docentes o más bien estudiantes solo de nuestro programa y no van a estar estudiantes de otras asignaturas por lo regular, como lo pueden llegar a ser asignaturas que son de la facultad. Pues la mayoría de estas asignaturas básicamente son específicas en nuestra carrera, por lo tanto no hay la posibilidad de que existan otros estudiantes de otros programas asistiendo a estas asignaturas. Posiblemente de pronto en química orgánica y laboratorio puede que haya más de un programa asistiendo a esta, posiblemente. Continuamos. Nuestra pregunta número 3, ¿cuál es mi caso de estudio? Bueno, para primer semestre, que recuerden que es un rastreo conceptual, se puede partir como sugerencia desde la medición de flujo volumétrico en procesos industriales. Recuerden que esta está en la asignatura del profesor Juan Carlos González, que es medición de variables. En el caso del segundo semestre estará el profesor Jorge Raúl Puello Silva con análisis del efluente en una industria agroalimentaria. En tercer semestre con el profesor Miguel Cuesta estará análisis medioambiental del proceso de conformado de materiales cerámicos. En cuarto semestre estará el profesor Alfredo Pájaro con estudio de una industria cervecera. En quinto semestre estará el profesor Emanuel San Juan con aprovechamiento de poliestireno expandido post consumo. En sexto semestre estará el profesor Moyano con el caso de estudio reemplazo y reacondicionamiento de una bomba de tornillo de alta presión. Estos son los casos de estudio. Cada uno de estos casos de estudio aparecerán o como agregación a este video explicativo
o de pronto dentro de los comentarios si llega a estar publicado en YouTube. En el peor de los escenarios, pues, o en tercera opción más bien, tendrían que referirse a su profesor específico, los cuales ya tienen y disponen de estos materiales que estoy presentando. ¿Cuántos integrantes componen a los grupos? Bueno, se sugieren trabajar con grupos entre 3 o 4 estudiantes preferiblemente. Grupos de 5 estudiantes se contemplarán de acuerdo a los lineamientos del docente líder específico. Quiere decir que solo el docente específico otorgará permisos para que se conformen grupos de hasta 5 estudiantes. Pero si usted va a conformar grupos entre 3 y 4, no necesita pedir ningún permiso. Simplemente lo solicitará en caso que quisiese conformar un grupo de 5 y si el docente le parece pertinente que se armen grupos de 5. ¿Existe una plantilla de presentación del informe de caso de estudio? Bueno, la respuesta es sí. Sí existe una plantilla. Ya no tienes que crear la plantilla. Simplemente tienes que llevar a cabo, desarrollar la plantilla con la que se te está ofreciendo. Y también existe una guía de cómo se elabora el informe. Entonces, dando clic aquí, bien, creo que se alcanza a ver un poco. Nuestra plantilla de informe consiste en esta plantilla que se está mostrando. Posee un título centralizado en el cual tú lo debes incorporar, y abajo la identificación de los estudiantes con sus asociaciones en el caso de la universidad, el programa, un correo electrónico, claro está. Entonces cada uno de nuestros estudiantes se inscribirá aquí del grupo y aquí podrás poner también tu universidad, tu programa y obviamente tu correo electrónico, que en este caso debería ser la misma universidad, el mismo programa, y lo único que variaría sería el correo electrónico para cada uno de nuestros estudiantes. Recuerda que tienes que colocarle un superíndice numerado a cada nombre de estudiante para poder identificar después con ese mismo superíndice el correo electrónico, ¿no? Si tú colocas el nombre del estudiante A1 con un superíndice de 1, tendrás que colocar su correo con un superíndice de 1 también para que se identifique claramente a quién le pertenece ese correo electrónico. O simplemente lo colocas en un orden y en el mismo orden colocas los correos electrónicos para que se asocien en el orden que aparecen. Colocas 4 estudiantes, si son 4 estudiantes, colocas los 4 correos electrónicos en la misma secuencia que están los nombres. También puede ser una alternativa. La plantilla cuenta con un resumen. Bien, ahí se explica lo que se provoca o lo que se busca en el resumen. Tiene una introducción, que por lo regular creemos que el resumen y la introducción de los documentos se preparan en principio. El hecho es que si están en la primera parte no significa que se van a elaborar en principio. Estos son el producto, se deben desarrollar primero todo el contenido del trabajo y luego es que uno puede desarrollar lo que es la introducción al trabajo y luego el resumen, aunque vaya, como dije, organizativamente es lo primero que te encuentras, pero no es lo primero que elaboras. Es lo último que deberías elaborar para poder. No puedes escribir una introducción de algo que no sabes qué contiene. No puedes escribir un resumen de algo que todavía no sabes qué contiene. ¿Sí? Eso es como la idea general. La guía la puedes leer acá. También tiene unas perspectivas teóricas y analíticas que tienen que ver también con el método. Son algunos aspectos teóricos, ¿sí? Algunos conceptos que nos interesen resaltar
para darle claridad al documento. No se trata de un marco teórico ni nada por el estilo, se trata de algunas perspectivas, por eso son algunos elementos claves que se necesitan resaltar para poder darle entendimiento al documento, si es que se considera que existen, y siempre existirá algo que resaltar, y no necesariamente es una lista de conceptos, tampoco es una lista de conceptos. Entonces se busca, digamos, resaltar esa idea principal, esa ley general, ese aspecto teórico-analítico que se fundamenta mi análisis, como para poder darle un contexto adecuado. Y esto conlleva el hecho de posiblemente mencionar el método con el que vas a trabajar ese análisis. El análisis del proyecto. También utilizar también tablas, diagramas en esa zona, en esa parte, en esa sección. Se te pedirán los resultados, que ya el análisis como tal, ¿sí? Las conclusiones del mismo y las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas se deben construir bajo el estilo APA, y ahí te aparecen las especificaciones para que utilizar con tipo de letra, el número el tamaño de la letra, bien, y el estilo APA. Bien, aquí se ponen unos ejemplos con estilo APA. Esta es la plantilla que debes llenar de estas secciones. Aquí deberías tener por lo menos unas 10 o 15 referencias. 10 o 15 referencias de las consultadas que deben aparecer. Las referencias deben aparecer insertadas, citadas dentro del documento. No se trata de que coloques 15 referencias acá y no estén referenciadas o no estén citadas, porque son las referencias que van acá bibliográficamente fueron o tuvieron que haber sido citadas durante la construcción del documento o a lo largo de la construcción del documento. Bien, de esta manera, esta es la plantilla. También tenemos el caso de la guía de elaboración del informe, que es otro documento. En esta guía de elaboración del informe tenemos las preguntas: cómo escribir un informe de estudio de caso, y hay unas preguntas clave como qué es un informe de estudio de caso, cuál es el propósito del estudio de caso, quiénes serán los lectores del informe de estudio de caso y qué esperan de este. Recuerda que estos documentos debes acceder a ellos para que los leas. Hay que, activa conocimientos y experiencias previas, eso es fundamental. Tienes que consultar la hoja de ruta, que es la que se está explicando en principio, y resolver preguntas antes de escribir, como qué tópicos técnicos abarca el caso, cuáles son sus antecedentes más relevantes, qué base teórica se usará para el análisis y por qué, cuáles serán los puntos centrales de la argumentación. Y mientras que escribes, tal vez te debes preguntar que si contextualizas adecuadamente la solución, o sea, si la tienes sentada en el contexto correcto, ¿sí? Desarrollo de los antecedentes teóricos necesarios para sustentar el análisis. Eso tiene que ver con la sección de las perspectivas teórico-analíticas. El desarrollo adecuado de los argumentos que se requieren. Si cito adecuadamente las referencias bibliográficas con lo que estoy trabajando, lo que mencioné en las referencias para la plantilla. Y después de escribir, preguntarte también si cumplí mi propósito de la escritura, si incluí todo lo que mi profesor o profesora exigió, si agregué toda la bibliografía pertinente, si la escritura es clara, si se entiende lo que quiere decir, si se corrigieron los errores ortográficos de tipo que pudieran haber cometido. En fin, son preguntas que te hacen antes, durante y después de escribir el informe. La estructura del informe, ya para ser más práctico, aparte de las preguntas que se hacen en principio y que se resuelven, la estructura del informe del caso de estudio viene siendo la que ya se mencionó. Entonces ahora sí se hace una pequeña comentario en cada uno de estos elementos del resumen,
lo que es la introducción, las perspectivas teóricas y analíticas, los consejos que se te dan a partir de ahí, y en la parte de análisis de la solución del problema, que esto viene siendo el resultado, ¿no? Utilizando lo que es la argumentación, el análisis, la síntesis, las conclusiones, también hay unos consejos, y la bibliografía. Bien, todo esto mencionado en forma sintética en tus 2 paginitas que te debes leer y que te ayudarán a resolver las dudas que tengas al respecto y que te debes apoyar también con tu profesor líder de proyecto de aula. Bien, continuemos, regresemos a la presentación y se preguntan en la sexta de esta ruta de trabajo en qué consiste el análisis del caso. Bueno, los casos propuestos tienen incluido la solución al mismo. ¿Cuáles son los casos propuestos? Los que están desde segundo hasta sexto. Entonces, los casos propuestos que todavía no se han mostrado aquí, pero también existen, ya tienen una solución propuesta dentro de ellas por lo regular. No todos, pero lo regular lo tienen. El grupo, ¿qué debe hacer? El grupo debe reforzar dicha solución. No es que no conozcas la solución, sino que es muy escueta y no está documentada, simplemente se está dando cuáles son las secuencias de pronto de la solución, y lo que se pide es que se refuerce dicha solución, o sea, que se argumente, que se haga la consulta bibliográfica del caso para darle fortaleza a ese crédito o a esa solución que nos han dado, la cual la vas a fortalecer documentalmente a través de la plantilla que se presentó y por lo tanto provocando el informe. También puedes realizar una innovación a esa solución. De pronto tú leíste y te das cuenta que puedes mejorar esa solución o hacer una variación, y eso, ahí estás innovando. Entonces cambias o adaptas esa nueva solución y también vas a hacer lo mismo. Entonces haces el fortalecimiento de dicha solución que tú propones, la cual tiene una combinación, una base que ya se conocía y algo que tú le estás entregando o agregando. O la tercera opción es que no tomes esa solución, y es que en definitiva propongas una nueva solución que tú plantees y que también tendrás que argumentar. En todos los 3 escenarios posibles, en fortalecer la solución, en innovar con la solución o en proponer una solución nueva, en todos los 3 escenarios o las 3 opciones debes fortalecer a través de la consulta bibliográfica y documentarlo a través de la plantilla que se te ha presentado, llevando el direccionamiento de la guía de elaboración y de pronto el acompañamiento de tu docente líder. Como dice así, se debe utilizar la consulta bibliográfica como la principal herramienta para ello. ¿Cuándo se debe presentar el informe? Bueno, debes preparar tu informe entre la semana 13 y 14 del periodo 2021-2, es decir, entre el 25 de octubre y el 6 de noviembre de 2021. El informe debe ser remitido al líder específico y también se debe hacer una sustentación del mismo bajo los lineamientos del docente líder. Bueno, esta ha sido la introducción a la actividad de proyecto de aula. Espero que haya sido aclaratorio para ustedes esta información. También pueden contactarme directamente a mí, a mi correo electrónico, o contactarme a través del puente que puedan hacer con su docente líder si ustedes consideran que sea necesario. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.